En este relato trataremos un tema que ha sido algo controversial durante un largo tiempo, una joven carismática, algo que es dudable por algunos, debido a su procedencia o poca educación, pero que sin duda alguna cambió el ritmo de la historia con sus intrépidas interpretaciones y pudo conseguir que la mayoría siguieran sus ideales. Juana de Arco. Cuando ésta llegó a su adolescencia, el futuro de Juana ya estaba decidido. Su familia había elegido a un joven para que fuera su esposo, algo muy común en esta época y aún practicado en algunas costumbres del mundo. No era un matrimonio que esta joven de 17 años, devota pero rebelde, hija de una familia campesina de bajos ingresos y habilidosa en el arte de la costura, tenía en mente o quería para su futuro. Las voces de deidad que venía escuchando desde que tenía 13 años, dijo, que le habían conferido una misión más importante que sus asuntos personales. Estas voces le comulgaban expulsar a los ingleses de Francia y propiciar la coronación del heredero legítimo al trono, Carlos VII. Tal como lo había vaticinado, su profecía se cumplió punto por punto, tras presentarse ante el futuro rey con el pelo corto y vestida de hombre, y convencerlo de que la dejara ir a Orleans. La joven logró en mayo de 1429 y en cuestión de 4 días, levantar el sitio a la ciudad asediada durante 6 meses. Las victorias que obtuvo cambiaron el rumbo de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra en favor de Francia. Estas abrieron el camino para unificar al país e hicieron posible la coronación de Carlos VII en Reims, un evento que fue tanto político como religioso, que asentó su poder como soberano de Francia. Todos estos logros y victorias no fueron actos de años, sino que sucedieron en cuestión de meses. Poco tiempo después, Juana la doncella, como se hacía llamar, fue atrapada por la facción francesa opuesta a Carlos VII, y luego vendida a los ingleses, enjuiciada por la Iglesia, condenada por herejía, e incinerada en la hoguera. Esta historia extraordinaria, breve y difícil de comprender. ¿Era Juana realmente una visionaria o sufría de demencia? ¿Estaba completamente loca o realmente hablaba con deidades? ¿Cómo pudo, siendo mujer, casi una niña en este tiempo, sin conocimiento militar o político alguno, analfabeta y campesina, jugar un papel tan determinante en la historia de Francia? ¿Crees que esto realmente fue permitido por intereses políticos o religiosos? Desde un punto de vista técnico, hay que tomar en cuenta que pasaron 2 meses desde que Juana le comunicó su visión al delfín Carlos, título nobiliario que se usaban en Francia para designar a los príncipes herederos al trono que fuesen hijos del monarca reinante. Durante el primer mes, fue examinada por teólogos para tratar de decidir si sus afirmaciones de que era una enviada de Dios eran ciertas. También verificaron, según detallan documentos históricos, su condición de virgen. Pero el segundo mes, mientras le preparaban su armadura, Juana recibió un entrenamiento básico para montar un caballo de guerra y aportar armas en batalla. Aunque de hecho, aclara, nunca luchó. En vez de un hacha o una espada, ella cargaba un estandarte. Esto es una insignia consistente en un pedazo de tela donde figura la divisa y lleva su borde superior fijo en una vara que pende horizontal de un astil con el cual forma una cruz. Sin embargo, lo que resultó clave para revertir la situación fue, la fe, el propósito y la profunda convicción de que si ella dirigía a las tropas contra los ingleses, Dios estaría de su lado y ganarían la batalla. Para ese entonces, Francia estaba sumida en una sangrienta guerra civil de años entre los Armagnac y los Burguiñones, a la vez que enfrentada con Inglaterra, que tenía pretensiones al trono de Francia. Dividida, empobrecida, habiendo perdido territorio y con un ejército inadecuado y desmoralizado, lo que Francia necesitaba realmente era un tipo de milagro, para salir del estancamiento en el que se encontraba, y esto fue precisamente lo que Juana vino a proveer. Juana fue pueblo por pueblo y reunió a pequeños grupos, a quienes inspiró en momentos en que Francia era un desastre. Ella tenía mucho sentido común y la gente creía en ella, insistía en lo que le habían dicho las voces de Dios, aclamaba escuchar. Brindó liderazgo moral, y a veces es esa persistencia e insistencia la que infunde en otros compromiso y coraje necesario para ejercer cualquier labor.
En la ciudad de Orleans querían creerle, los hombres bajo su mando querían creerle. Juana convenció a suficientes personas y, quienes no estaban convencidos, pensaron simplemente que en una situación como la que enfrentaban, valía la pena probar, total que más se podía perder. Juana resultó ser una líder excepcional, en un momento donde más se requería coraje, que transformó a pura fuerza de convicción el entorno que la rodeaba. Juana aseguró desde el principio que sus acciones estaban dictadas y comandadas por las voces de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Hoy en día, este detalle de la historia puede, y con bastante razón, generar escepticismo. Diferentes autores han propuesto que Juana sufría de esquizofrenia, epilepsia o tuberculosis bovina. Por un lado, a más de 500 años de los hechos, es casi imposible determinar si padecía alguna de estas enfermedades, además de que los registros muestran que era físicamente y psicológicamente fuerte, no parecía padecer mala salud, ni haber sufrido ataques o momentos de confusión. Y, por otro, esta opción no resulta en su opinión relevante, ya que, en esa época, no era raro que la gente tuviese visiones o recibiera mensajes de Dios. Lo más interesante es que uno de los santos que inspira a Juana es Miguel, un santo conocido por destreza militar, que lidera al ejército hacia la victoria en el final de los tiempos. Algo que hace diferente a las voces que escucha Juana, es que, ella dice que Dios quiere que sea ella misma la que luche. Cuando en lo habitual, los visionarios traían mensajes de Dios para los reyes o políticos, pero estos últimos eran quienes tenían que implementar las órdenes. Es más, cuando Juana fue llevada a juicio por la iglesia, el proceso se centró, además de en sus vestimentas de hombre, en el origen de sus visiones. No se trataba de comprender si Juana había o no escuchado voces, sino de dilucidar su procedencia, o eran del paraíso, o eran un mensaje del demonio, tal y como finalmente determinó la autoridad eclesiástica. El término eclesiástico o eclesial generalmente se refiere a lo perteneciente o relativo a la iglesia. Respetada, creída y seguida por el rey y sus discípulos, la suerte de Juana dio un giro brusco poco tiempo después de sus acusaciones. En mayo de 1430 fue capturada por soldados franceses aliados a Inglaterra, luego vendida a los ingleses y condenada por herejía a la hoguera, en la que murió calcinada. Todo su cuerpo quedó hecho cenizas, no quedó nada. Los ingleses querían que no quedase ninguna señal o rastro de ella, ninguna reliquia que pudiera ser rescatada y que pudiese inspirar un movimiento religioso en su nombre. Básicamente, borrar todo rastro histórico que pudiese ser utilizado en su contra. ¿Intentó el rey Carlos VII interceder en su favor, salvar a la joven que tanto lo ayudó a acceder a la corona? En absoluto. El silencio fue su respuesta. Si tú crees que Dios está de tu lado, cada vez que algo te sale bien, eso es, claramente, porque Dios lo quiso así. Pero si algo sale mal, tienes que buscar otra explicación. Si eres Carlos VII y ella te llevó a tu coronación, es porque Dios quiere que seas rey, pero si Él permite que capturen a Juana es porque Dios te sigue apoyando como rey, pero ya no quiere apoyar a Juana. Por eso la explicación radica en la propia Juana. Fue exactamente lo que hizo Carlos, escribió una carta pública diciendo que Juana se había vuelto demasiado arrogante, orgullosa y había dejado de escuchar al rey. Por eso había sido capturada y ya no contaba con el apoyo de Dios ante esta situación en su contra. Tuvo que pasar cerca de un cuarto de siglo para que la atención volviese a recaer en Juana y se revaluara el juicio, se lo anulara y se la declarara inocente de la acusación de herejía. Algo no de mucha importancia para Juana, ya en ese momento calcinada, por obvias razones. La moción no fue para reivindicar el nombre de la joven que tanto había dado por el país y por su rey, sino para mejorar el récord del mismo. 25 años después de la muerte de Juana, Francia había salido victoriosa, el reino estaba unificado bajo Carlos VII, las cortes florecían, el arte y la poesía habían recuperado sus signos vitales. La única sombra en el récord del rey era esa niña que aparecía junto a él en la coronación, que aún era, de acuerdo al veredicto oficial de la Iglesia de Francia, una hereje.
Esto fue lo que propició una nueva investigación que condujo a su absolución. La reexaminación no determinó que haya sido una santa, simplemente estableció que el juicio no se había hecho de forma correcta, que había estado políticamente motivado por los ingleses y que había llegado a una conclusión errónea, que Juana no era hereje. Después de que se revirtió el veredicto, la idea de Carlos VII era pasar página y que todos se olvidaran cada rastro de ella. Pero ese plan no salió como esperaba. Risueña acerca de la joven que fue finalmente beatificada en 1909, santificada en 1920, y que se convirtió en una de las figuras heroínas más populares de la historia y emblema de múltiples y varias causas. Es difícil imaginar cómo una pobre niña de familia muy humilde y de campo, portando una armadura, pudo liderar al ejército francés, pero también vivimos en una era en la que somos conscientes del poder del populismo. Y si tienes el don de inspirar a la gente, puedes lograr hacerlas trabajar en equipo y lograr grandes cosas. Y ella al parecer tuvo el don de lograrlo. Recuerda compartir con tus amigos, para que sigamos creciendo como familia y traer más contenido como este. Hasta luego.